los dos principales enemigos del hispanismo, ¿no? El hispanismo es una corriente que los últimos 5 años ha ido creciendo a nivel Hispanoamérica y bueno, que tiene cosas buenas, ¿no? Tiene cosas buenas, ir conociendo nuestras raíces, nuestra historia, pero a la vez también el hispanismo está en contra de esas corrientes que manejan el mundo, ¿no? Lo que es el socialismo, lo que es el liberalismo. Entonces van a ser enemigos innatos al aparecer estas nuevas corrientes ideológicas. Y bueno, tenemos, por ejemplo, en España lo que es el PSOE, es un partido, el Partido Socialista Obrero Español, que bueno, el PSOE, al ser socialista y tener el carácter republicano, va a estar siempre en contra del hispanismo, ¿no? Va a estar siempre en contra del hispanismo. Y la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Es ¿por qué los de la línea socialista son enemigos del hispanismo? ¿No? En lo que es el ejemplo de nuestro país, de Bolivia, tenemos, por ejemplo, como enemigos innatos, tenemos lo que es el indianismo, los de Tupac Katari, bueno, con ese perfil socialista y revolucionario que están en contra del hispanismo, ¿no? Entonces, imagínense, es una corriente nueva el tema del hispanismo, ¿no? Nosotros como Bolivia, por ejemplo, hemos sido en la época del Imperio Español la Real Audiencia de Charcas. Es algo que muchos de los enemigos contra el hispanismo manejan el término Alto Perú, ¿no? Que es un término que iba en contra de lo que era nuestras corrientes, ¿no? Entonces tenemos que ir analizando y conociendo, queridos amigos, por qué el tema del hispanismo tiene tantos detractores. Hay mucha gente que es enemiga del hispanismo. Existe países que han estado siempre en contra del hispanismo, como Inglaterra, como Francia, los Países Bajos, que han sido los enemigos que siempre han ido, se podría decir, dominando. Ha sido una competencia que a través de la historia ha habido en esos países, ¿no? Entre lo que era España, lo que era Inglaterra, lo que era Francia, ¿no? Y muchos hablan de los enemigos hispanistas, los que están en contra del hispanismo, nos hablan de esa leyenda negra, ¿no? Que fue una corriente donde hacen ver a los españoles como si fueran malos, como si fueran los asesinos, los masacradores, los esclavistas. Y bueno, y lo manejan tan bien los medios de comunicación que si vamos a Norteamérica vas a ver a un apache que el apache es malo y que el vaquero norteamericano es trabajador, ese es el bueno de la película, ¿no? Entonces ellos han ido manejando desde el tema de los libros, las historias, han ido manejando desde la misma televisión, han ido en contra de lo que fue o es el hispanismo, ¿no? Entonces eso nos tiene que ir a nosotros un poco abriendo los ojos, ¿no? Entonces, miren, esa leyenda negra ha exagerado abusos del periodo hispánico, ¿no? Presentó a España como cruel, como fanática, como atrasada, fue difundida a niveles europeos y es algo que, bueno, hasta ahora se va viendo. Pero los enemigos más importantes, se podría decir, en el tema de lo que es el hispanismo, o los enemigos del hispanismo, están en las corrientes políticas socialistas. También los liberalistas o los libertarios en este caso llegarían a ser enemigos del hispanismo, ¿no? Porque el tema de lo libertario viene de lo que es una concepción inglesa, norteamericana, que son en contra del régimen, en este caso del hispanismo, ¿no? Y lo que tenemos acá a nivel mundial es esta nueva corriente ideológica que está creciendo. Les comento, el hispanismo está creciendo no solamente en Bolivia, está creciendo en México, Argentina, hay en Ecuador, en Perú, pero muchos van, se podría decir, van manejando la historia de acuerdo a su perspectiva, ¿no? Cada uno va jalando siempre el tema de lo que es, van jalando el tema de lo que es de acuerdo a su punto de vista, ¿no? Y es lo que tenemos que ir viendo, ¿no? En lo que es la parte de Bolivia, por ejemplo, todos los que son fanáticos de Tupac Katari
o los cataristas son enemigos del hispanismo, ¿no? Sin conocer a fondo, sin saber lo que significaba el tema de lo que es el hispanismo, ¿no? Porque imagínense, cuando Túpac Katari va a acercar la paz, y eso no conocen ni muchos paseños la historia, ¿no? Cuando Túpac Katari va a acercar la paz en 1781, él decía viva el rey, ¿no? Él decía viva el rey, hasta se hizo nombrar virrey Pumakatari, ¿no? Pero cosa que los cataristas que van manejando una historia sesgada, igual que los socialistas van manejando una historia sesgada, los republicanos también van generando una historia sesgada, bueno, nos hacen ver mal al hispanismo, ¿no? Por eso, a nivel, digamos, de gobierno, tenemos estas dos figuras públicas. Imagínense, dos presidentes de Estado, como es el Estado de México, la presidenta del Estado de México, y como es el presidente de España. El actual presidente de España es anti-hispanista, ¿no? A ver, eso no sé si sabían o no sabían, pero imagínense que el actual presidente de España, el que debería estar alegre con el tema del hispanismo, porque es la historia, es una historia que de nuestros países, de la reina Isabel, del rey, del emperador Carlos V, del emperador San Felipe de Austria, que lleva nuestras ciudades, ¿no? Como el nombre que llevaba la ciudad o la villa imperial de Carlos V de Potosí, o Oruro, que llevaba el nombre de San Felipe de Austria en honor al emperador Felipe de Austria, ¿no? Entonces, miren, toda esa historia no podemos bozarla con un plumazo, como se dice, ¿no? Pero los enemigos del hispanismo son los socialistas. El socialismo que tiende, es una corriente ideológica que es mundial, el socialismo, y que está en contra tienen su propia, ellos no creen en Dios, ¿no? Ellos son más materialistas, ellos no creen en muchas cosas que genera el tema de lo que es el hispanismo, ¿no? El hispanismo, por ejemplo, una de sus bases es la fe católica, ¿no? La base es la Iglesia Católica. Que también muchos de los socialistas están en contra de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, más ellos por una corriente ideológica van negando y van viendo siempre lo malo, ¿no? A ver, imaginémonos qué hubiera pasado si Inglaterra hubiera estado en lo que es el descubrimiento en la parte de Sudamérica, ¿no? Como muchos decían, si llegaban los ingleses acá no hubiera habido ni un solo nativo, ¿no? Ni un solo indígena, ¿no? Los hubieran exterminado totalmente a todos, ¿no? Y eso es lo que pasó en Norteamérica, ¿no? Bueno, Jackie nos dice, falso, Jesús fue socialista, dice. Puede ser Jackie. Pero imagínense, en la parte de Estados Unidos, en la parte este de Estados Unidos, cuando llegaron los ingleses, erradicaron a todas las naciones indígenas, las erradicaron. Si bien es cierto que en Norteamérica, en el lado oeste, había nativos, habían apaches, los Sioux, ellos estaban en territorio por esas veces de la Nueva España. Todo lo que era el oeste norteamericano era lo que era la Nueva España, que era a futuro, después llegó a ser de México, ¿no? Falso. En Estados Unidos no los exterminaron, los obligaron a vivir en reservas, dicen, ¿no? Bueno, si no los hubieran exterminado, bueno, tuviéramos un presidente indígena. A ver, dígame algún nombre de un presidente indígena en Estados Unidos, ¿no? Entonces, miren, bueno, han ido exterminando totalmente. Ahora, para muchos dicen, bueno, los han reducido. Evidentemente, ya estamos hablando de qué año, estamos hablando después de la Declaración de los Derechos del Hombre, que fue en la Revolución Francesa. Estamos hablando de 1800, 1900, cuando todo lo que es Norteamérica, por el dominio inglés y luego estadounidense, van a ir menguando el tema de las naciones nativas o indígenas, ¿no? Lo que no pasó en la parte de Sudamérica. Ahora, si bien es cierto que en Argentina y Chile, bueno, Argentina y Chile cuando van a hacer el tema de sus repúblicas, cuando van a hacer
lo que es las provincias del Río de la Plata, bueno, van a venir los ingleses, ¿no? Y a Chile también van a venir los ingleses, ¿no? Y ellos con una corriente más inglesa van a empezar el mismo camino que hicieron los ingleses en Norteamérica, ¿no? Y lamentablemente los únicos países que han defendido a los nativos, que han seguido esa corriente, se podría decir, esa corriente, bueno, esa corriente hispana, ha sido en Ecuador, Perú y Chile, ¿no? Ahora, en el tema de lo que es el Caribe, evidentemente, ¿no? El Caribe, bueno, el Caribe ya tiene, bueno, es por eso que la reina Isabel en 1500 va a sacar cédulas reales, ¿no? Evidentemente ha habido el tema de los encomenderos, ha habido mucha información que en el Caribe supuestamente ha pasado eso, ¿no? Pero eso va a cambiar con una cédula real que va a sacar el rey en 1542, donde por el tema del Caribe, se va a prohibir el tema de las encomiendas, ¿no? Entonces, miren, pero estamos hablando de 1500, ¿no? Donde todavía no había el tema de los derechos humanos, donde todavía no había el tema de lo que es la Declaración de los Derechos del Hombre, de los derechos humanos, donde el esclavismo estaba en su máximo auge. Pero lo que sí tenemos que reconocer es el tema de que en la época española, bueno, por lo menos se ha ido defendiendo el derecho de los indígenas. No, se ha ido defendiendo el derecho de los indígenas. Por eso México tiene un alto nivel de nativos. Perú, Ecuador y Bolivia, ¿no? Son los países que se ha logrado mantener ese mestizaje, ¿no? Esa mezcla que, bueno, era una línea que llegó desde España, ¿no? Era una línea que llegó desde España. Y algo que tal vez, imagínense, un historiador decía, un comentarista decía, si Estados Unidos, la idea de Estados Unidos era conquistar todo México, no solamente la parte norte de México. Y bueno, se quedó con gran parte, casi con todo lo que fue Norteamérica, el lado oeste, ¿no? Imagínense, los ingleses decían, ¿qué vamos a hacer con tantos mexicanos? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con tantos mexicanos? ¿No? Entonces, eso yo les doy a que ustedes puedan ir analizando, pero lo que queremos entrar al entrefondo, al fondo actual, es que el tema de el socialismo es una de las corrientes que está en contra de lo que es el hispanismo, ¿no? Está en contra de lo que es el hispanismo y bueno, eso se da por los actuales, corrientes ideológicas, ¿no? Esas corrientes ideológicas que van viendo siempre lo malo y no lo bueno, ¿no? Nosotros tampoco no vamos a santificar que todos los españoles eran santos, que bueno, siempre el ser humano ahí está entre lo bueno y lo malo, ¿no? Pero por lo menos acá habían leyes y normas que protegían a los nativos, ¿no? Es así que lo que es la... Pero un segundo, estamos un cachito queriendo... A ver, espérame un segundo. A ver, un segundo, queridos amigos, estamos un poco... Vamos a ir configurando. Nos está saliendo una observación acá en lo que es... nos están restringiendo acá en lo que es el live. Bueno, queridos amigos, estamos hablando de los enemigos del hispanismo, ¿no? Que por ahora es la presidenta de México y es el presidente de España. Bueno, México que tiene mucho, dicen de lo hispano, tienen el idioma, la cultura, los charros, la comida. España, imagínense, España, de donde nace el hispanismo, también van a ser enemigos de lo que es el hispanismo, ¿no? A ver, vamos a seguir dando lectura, queridos amigos, algunos datos más que vamos a ir sacando. A ver, vamos a ver, ¿por qué el presidente de España es enemigo
es enemigo del hispanismo. Vamos a ir viendo. Miren, un español siendo enemigo del hispanismo. ¿Qué les parece? ¿No creen que es correcto? ¿Creen que es correcto que un español sea enemigo del hispanismo? Y eso es lo que tenemos que ir. ¿Por qué Pedro Sánchez, el actual jefe y líder del partido que está gobernando, en este caso está gobernando España, es uno de los enemigos del hispanismo? A ver, vamos a ir dando lectura. Dice, a ver, vamos a leer aquí, acá tenemos un artículo para que vayamos analizando con ustedes. Decir que el presidente de gobierno de España es enemigo del hispanismo no es un hecho objetivo, dice, sino es una interpretación política que depende de mucho de la postura ideológica de la que afirma. A ver, ¿quién es el actual presidente de España? El actual presidente de España, todos lo conocen, es el presidente del PSOE. El jefe del gobierno es Pedro Sánchez, líder del Partido Social Obrero Español. ¿No? Es uno de los presidentes recalcitrantes que está en contra del hispanismo. Pero un español enemigo del hispanismo, ¿qué les parece? ¿No? Dice, ¿por qué algunos consideran contrario al hispanismo? Dice, hay sectores, sobre todo conservadores e hispanistas tradicionales, que critican a su gobierno por varias razones. Dice, tiene un enfoque crítico del pasado histórico. Dice, su gobierno ha impulsado políticas de la memoria histórica. Se revisa el papel de España en distintos periodos, incluyendo la América. Algunos interpretan esto como una visión negativa de la historia hispanista, ¿no? El tema de ser enemigo de Franco, por ejemplo, el tema de... esto lo hacen más ideológicamente, ¿no? No lo hacen en base, digamos, a documentos, a cartas, a cédulas reales. No lo hacen, ¿no? Lo que lo hace es más... Lo va a hacer más desde un punto de vista ideológico, ¿no? Miren, una relación con América Latina ha mantenido posturas diplomáticas prudentes y críticas con ciertos gobiernos. Dicen, no promueve un discurso fuerte de la unidad hispánica como otros sectores quisieran, ¿no? Actualmente en el tema del hispanismo se tuviera que ver el tema de tener una moneda común, que no haya fronteras, ¿no? Que un boliviano pueda ingresar a España libremente sin pedir visa, pasaporte, nada. Eso es el tema del hispanismo, ¿no? Y así como la comunidad europea busca una comunidad de países europeos, se debería buscar una comunidad hispánica, ¿no? Para que no solamente bolivianos puedan ir, argentinos, peruanos, chilenos, puedan ingresar al Reino de España. No se tuviera por qué pedir el tema de visas, permisos, autorizaciones, lo que ayudaría también mucho a España en el tema de tener mano de obra, en el tema de la exportación, importación. Se podría hacer el tema de convenios productivos, y algo que no se está haciendo, ¿no? Porque por esos enemigos del hispanismo. Hay políticas internas y símbolos, dice, menor énfasis en símbolos tradicionales, ¿no? Lo que se ve, por ejemplo, de Pedro Sánchez, el actual presidente del PSOE, el tema del rey, que el rey está casado al tema hispánico, porque es algo, la monarquía está casado al tema del rey. Pedro Sánchez, el actual presidente de España, no le interesa el tema de la monarquía, ese legado imperial. No se siente orgulloso, por ejemplo, del emperador Carlos V, que lleva el nombre de la ciudad de Potosí, ¿no es cierto? No le interesa la historia de San Felipe de Austria, que era el emperador Felipe de Austria, de la Casa de Austria, que lleva el nombre de la ciudad de Oruro, ¿no? Prioriza valores actuales, ¿no? La democracia, la diversidad, los derechos sociales. Más le interesa esas corrientes ideológicas que tienen los socialistas, ¿no? Los socialistas tienen una forma de ver a nivel mundial los gobiernos donde la diversidad, la supuesta democracia, van manejando, como en Venezuela, como en este caso, como en México, como en Colombia, ¿no? Pero hay que ser claros, no existe una evidencia seria de que Pedro Sánchez tenga una agenda en favor de
España, no hay en favor de la... No tiene Pedro Sánchez, en vez de colaborar en el tema de agendas de recordar o reconstruir museos, iglesias históricas, desde construir el pasado de la Real Audiencia de Charcas, Pedro Sánchez no va a invertir ni un solo euro, ¿no? Él va a ir más apoyando a los sectores socialistas radicales. Hay mucho apoyo a ONGs que van apoyando a las corrientes ideológicas socialistas, ¿no? Pero no le va a interesar, por ejemplo, invertir en el tema de lo que es el Cerro Rico de Potosí, la historia de la Villa Imperial de Carlos V, no le va a interesar, ¿no es cierto? Ni que el Estado español haya abandonado su cultura o su idioma, ¿no? España sigue, dice, promoviendo el idioma español globalmente, ¿no? Manteniendo relaciones con países hispanohablantes, apoyando instituciones culturales. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Pero lo que nosotros tenemos que ver, queridos hermanos, es ¿qué es lo que piensan los socialistas? ¿Cuál es su base ideológica? ¿Qué están pensando los socialistas? ¿Por qué odian tanto al hispanismo? ¿No? ¿Por qué odian? ¿Por qué van en contra? Sabemos que los socialistas van en contra de la iglesia, en contra de la fe. A pesar que uno de los que estaba viendo live decía de que Jesús era socialista, ¿no? Pero el tema del socialismo tiene una ideología principal, la socialdemocracia, ¿no? La cual lidera Pedro Sánchez con su partido, el PSOE, y el PP también, que es de la misma línea, ¿no es cierto? El PSOE y el PP, que son de la misma línea. Miren, el PSOE se ubica dentro de la socialdemocracia, es una corriente que combina democracia representativa, economía de mercado, intervención del Estado para reducir las desigualdades. Dice, no es comunismo, no es liberalismo puro, sino es un modelo intermedio. Los pilares ideológicos tienen el estado de bienestar, defensa de la salud pública, educación, pensiones, apoyo, políticas sociales, subsidio y ayudas, ¿no? Es igual social, políticas de género, todo lo que es, sabemos que son las políticas de género, derecho a minorías, reducción de la desigualdad económica, pero imagínense, actualmente en España es bonito en teoría el socialismo, ¿no? Pero actualmente, ¿cuánto está ganando un español? Un español está ganando entre 1.200 euros, 1.400 euros. Miren, muchos que están trabajando en España prefieren irse a Alemania o a Inglaterra, porque miren, todo lo que es el socialismo, bueno, lamentablemente es bonito, es lindo en palabra, en texto, pero en hecho real, el socialismo está generando mucha desigualdad. Están apoyando el progresismo, a los progres, ¿no es cierto? Reformas sociales modernas, separación fuerte entre la religión y el Estado, visión más actual de la sociedad, ¿no? Tiene una visión internacional, dicen. Está apoyado más a la Unión Europea. Lo que le interesa al presidente español es más tener lazos con sus enemigos históricamente, como los ingleses y franceses o los de Países Bajos, ¿no? Más le interesa esa unión de la comunidad europea, pero deja al lado el tema de la comunidad hispánica. No es multilateralismo de cooperación entre países, relaciones diplomáticas pragmáticas, con el tema de lo que es más el tema de la comunidad europea, y está dejando de lado un gran potencial que llegaría a ser esa comunidad hispánica, ¿no? Es una visión histórica y cultural. Aquí está en puntos más debatidos. Bueno, promueve una revisión crítica al pasado, impulsa políticas de la memoria histórica, no enfatiza una narrativa tradicional del hispanismo, ¿no? O sea, es uno de los que no va a defender para nada el hispanismo. No tenemos, en vez de tener un amigo que nos ayude en el tema del hispanismo, no tenemos nada, ¿no? En resumen, la ideología de Pedro Sánchez es socialdemócrata, es progresista, es europeo, es reformista, entre comillas, social, y es un crítico ideológico zurdo de la historia. No, imagínense, y es antihispanista.
no es antihispanista, él no le interesa sus raíces, no le interesa ese pasado hispanista a este presidente, ¿no? Miren, a ver, vamos a hacer una comparación con esa visión, una comparación entre Pedro Sánchez y esa visión hispánica que tuviera que haber de un presidente español, ¿no? Porque, miren, el PP, que actualmente es supuesto enemigo del PSOE, bueno, tienen la misma forma de gobierno, ¿no? El PP, por ejemplo, ha apoyado las autonomías en España, que las autonomías es más impuestos para los mismos ciudadanos españoles, y muchos españoles sufren del tema de los impuestos. Imagínense ganar 1.200 euros, 1.400 euros y pagar un alquiler de 800 euros, miren cuánto les alcanza. Por eso muchos de los españoles se están volviendo a casar, porque dicen, para vivir en España tienes que casarte, porque si no te casas no vas a poder pagar, bueno, esos gastos que genera el tema de esos impuestos elevados, gracias a una forma de gobierno, a un proyecto que han ido manejando tanto el PP y el PSOE, ¿no? Que es el tema de las autonomías. Las autonomías van a generar más gastos, va a generar más separación, más división. Por eso los catalanes han ido creciendo mucho, los separatistas en los Países Vascos igual. Esa unión que debería generar el hispanismo con su mismo país en España y el hispanismo con los países hispánicos, bueno, no hace el presidente español, ¿no? Estamos ahorita criticando al español, tanto a la presidenta de México no la vamos a criticar, a ella ya le están criticando en redes, ¿no? Miren, ¿qué es una visión hispanista? A ver, miren, una visión hispanista suele defender una unidad cultural del mundo hispano, el valor positivo del legado del Reino de España, continuidad histórica entre España y América, una defensa frente a la leyenda negra, ¿no? Entonces hay muchos hispanistas que pretenden armar esa comunidad hispana que llegaría a ser paralela a esa comunidad europea, o o países de la zona andina, o países del Mercosur. Entonces nosotros como Bolivia, ¿qué nos interesa? Es empezar a conquistar Europa, ¿no? Por eso deberíamos apuntar a la comunidad hispana, ¿no? Deberíamos apuntar al tema de la comunidad hispana. ¿Cómo se posiciona Pedro Sánchez? A ver, ¿qué hace el actual presidente de España? ¿Por qué es enemigo del hispanismo? No es un hispanista, no promueve una narrativa de la historia, ¿no? Nos quieren bozar esos 3 siglos de historia. Una relación con América Latina, la relación diplomática basada en la igualdad entre estados, no plantea una unidad hispana política, cultural fuerte. Es lo que debería plantearse, ¿no? Así como la comunidad europea, tiene que haber la comunidad hispánica. Prefiere una operación moderna, económica y política, ¿no? El punto clave del conflicto, aquí está la diferencia central. El hispanismo reivindica un legado histórico común que se tiene, y ese legado histórico común nos debería servir para generar las bases presentes y futuras entre lo que son los países hispanos, en el caso de Bolivia con lo que es España, ¿no? Sánchez lo relativiza y lo somete a una revisión crítica, ¿no? A Sánchez no le interesa. Lo que le interesa más a él es, bueno, creo que le interesa más a Sánchez su historia con los países africanos o con los moros que han estado 8 siglos en España. Está más interesado en construir una nueva sociedad española con los países moros, y se olvida de ese su legado hispano cuando España manejaba todo el mundo, ¿no? Se olvida de 3 siglos de historia que no debería olvidar. Pero cuidado con simplificar. No hay evidencia en que Sánchez quiera recuperar esa cultura hispánica, ¿no? Más al contrario, está apoyando más a los musulmanes, ¿no? Es más pro musulmán a ser más pro católico o hispano, más o menos, ¿no? No se ve convenios serios con el tema de lo que es Hispanoamérica, ¿no? Él debería hacer esos convenios serios, ¿no? Entonces, Pedro Sánchez es enemigo del hispanismo,
no defiende el hispanismo, no busca relaciones económicas internacionales. Imagínense, su misma gente está sufriendo en lo que es España, está sufriendo, su misma gente está sufriendo en España del presidente Sánchez, ganar 1.200 euros, 1.400 euros, no poder pagar el alquiler de 800 euros. A su misma gente está, está abandonando, ¿no? Lo que debería hacerse en este caso en España es tratar de reconstruir esa comunidad hispánica para mejorar las relaciones comerciales, las relaciones turísticas, las relaciones históricas, las relaciones financieras. Tenemos mucho en común. Son 3 siglos de historia que tenemos con España, y el presidente, en este caso el presidente Pedro Sánchez, él tiene que pensar más en el tema de lo que es entrelazar ese vínculo con España, para que España también mejore económicamente su economía, ¿no? Mejore, y no estar abriendo puertas a corrientes de otros países, sin menospreciar a corrientes de musulmanes, a africanos, pudiendo tener relaciones más directas con Hispanoamérica, ¿no es cierto? Entonces, miren, y tal vez un sueño que se tiene que trabajar es en una comunidad hispánica, ¿no? Es una comunidad hispánica en base a nuestras historias, y eso tuviera que ser otro presidente, ¿no? Porque si sigue el mismo presidente, si sigue el PP, o si va a seguir el PSOE, vamos a seguir en lo mismo, ¿no? Ellos están más apuntando al tema de lo que es el tema de las autonomías, tienen otros proyectos. Entonces, miren, no se puede dejar atrás, ¿no? Entonces se tiene que apuntar a un tema de una comunidad internacional hispana, donde, imagínense, se lograría tener una sola moneda. Si lograríamos tener una sola moneda en lo que es la comunidad hispánica, tuviéramos esa moneda de la Real de 8, ¿no? Una moneda poderosa, porque seríamos muchos países, no seríamos muchos países. Miren, ¿qué países formarían? Estuvieran los países más principales: España, México, Colombia, Bolivia, Perú, Chile. Además, parte de Estados Unidos también podría ser parte de esta comunidad hispánica, ¿no?